México, 1855. En el patio de una granja de caña de azúcar, el sol castigó la piel ya marcada. El sonido de los látigos se mezcló con el de los gritos amortiguados. El aire olía a sudor, sangre y cenizas. Allí la vida de un hombre podría ser destruida por un aspecto simple cruzado o un plato de comida robada. Esa tarde, frente a todos en sala, un joven esclavizado llamado Mateo fue acusado de un crimen sin importancia, habiendo tomado un pedazo de yuca para matar el hambre. Pero para el capitán del monte, Don Ramírez, esa fue la oportunidad perfecta para demostrar poder. El castigo no solo sería dolor, sería un espectáculo. Mateo estaba atado por los tobillos y colgando boca abajo, convirtiéndose en un objeto de burla. La sangre goteó desde su espalda, abierta por los golpes, mientras sus compañeros observaban en silencio, sabiendo que cualquier reacción los condenaría con él. Desde ese momento, la vida de Mateo cambió para siempre. Lo que comenzó como el hambre se hizo odio, y lo que nació como castigo se volvería venganza. Historias como esta revelan el lado más oscuro de la esclavitud en México, pero también muestran cómo la resistencia nació del dolor. Si cree que estos recuerdos deben ser contados, suscríbase al canal y déjelo en los comentarios. ¿Habrías estado en silencio? ¿O te habrías vengado como Mateo? Bajo el cielo abrasador de México, en 1855, el molino de caña de azúcar latía como un organismo vivo, movido por el sudor y la sangre de los esclavos que lo alimentaron. El sol parecía más cruel en ese pedazo de tierra, su intensa luz revelando las cicatrices en la parte posterior de hombres y mujeres, que se vieron obligados a trabajar al agotamiento. El dulce olor de la caña de azúcar recién cortada se mezcló con el olor acre del sudor, creando una atmósfera sofocante y opresiva, mientras que el sonido de los látigos que se rompen en el aire se mezclaron con el grito del capataz. Alto de una colina, la mansión de la granja se elevó, símbolo del poder absoluto de los plantadores. Dentro de él, don Manuel Gutiérrez, el dueño, observó sus tierras con una mirada de superioridad fría. A los 50 años, don Manuel era conocido por su crueldad y por mantener una estructura estricta de control sobre los esclavos, tratándolos como simples instrumentos de producción. Sabía que el mundo estaba cambiando, que los vientos de libertad comenzaron a soplar sobre el continente, pero en su molino estos vientos no tenían lugar. Aquí, la orden fue mantenida por el miedo, y el miedo fue cultivado por la violencia. A continuación, en la llanura que se extendía a donde alcanzaba la vista, los campos de caña de azúcar se extendieron como un mar verde. Allí, entre las interminables filas de plantas, hombres y mujeres trabajaban desde el sol hasta el sol, los cuerpos curvados bajo el peso de la opresión. Entre ellos estaba Miguel, un esclavo cuyo espíritu indomable no había sido roto. Miguel era un hombre alto con hombros anchos y manos insensibles, marcas de una vida dura. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una feroz determinación, un fuego que no podría extinguirse ninguna cantidad de sufrimiento. Miguel llevó en su corazón el recuerdo de su esposa, Ana, quien había sido brutalmente asesinado por el capitán del monte, Carlos Romero. El recuerdo del sangriento cuerpo de Ana colgando como una advertencia a otros esclavos era una herida que nunca sanaría. La injusticia de ese acto atroz alimentó la llama de venganza que ardía dentro de ella. Miguel sabía que algún día haría justicia con sus propias manos, pero ese día aún no había llegado. Necesitaba ser paciente, necesitaba esperar el momento adecuado. Mientras tanto, la vida en el molino siguió su curso de violencia y explotación. Las noches fueron puntuadas por los lamentos de los esclavos y los días por la grieta de los látigos. Carlos Romero, el capitán del monte, era el brazo derecho de don Manuel, un hombre temido por todos. Su crueldad no conocía límites y se deleitó en cazar a cualquier esclavo que se atreviera a pensar en huir. Romero tenía 35 años y su placer sádico por infligir dolor era conocido por todos. Se rió cuando las víctimas rogaban a mercy, una risa que resonaba más fuerte que sus propios gritos de dolor. A pesar de esto, hubo rumores de cambio. Las voces susurradas entre los esclavos hablaron de revueltas en otras partes de México, de personas que se elevaban contra sus opresores. La esperanza era una palabra peligrosa, pero imposible de silenciar por completo. Miguel sabía que no estaba solo en su deseo de libertad, y le dio fuerza para continuar. El molino era un mundo de sombras y sufrimiento, pero también de resistencia silenciosa. Cada aspecto intercambiado entre los esclavos, cada ayuda ofrecida en secreto, fue un pequeño acto de rebelión. Miguel mantuvo sus planes ocultos, pero sus ojos siempre estaban atentos, observando las rutinas de la vanguardia, escribiendo mentalmente cada debilidad, cada descuido. Y así, en el despiadado sol de México 1855,
el molino continuó moliendo cuerpos y almas, mientras que el deseo de venganza lo creció como una tormenta silenciosa en el corazón de Miguel. El día de la retribución se acercaba, y cuando llegó, no habría perdón para aquellos que habían convertido vidas en un simple equipo de un sistema inhumano. Miguel sabía que la verdadera justicia solo vendría con sangre, y estaba dispuesto a pagar el precio necesario para ver al mundo sacudir bajo el peso de su venganza. La noche cayó en el molino como una capa opresiva, trayendo consigo el frío que contrasta con el sofocante calor del día. Las estrellas brillaban indiferentes en el cielo, observadores silenciosos de un mundo hirviendo. En medio de las sombras, el capitán de Mato, Don Ramírez, caminó con escalones firmes y decididos. Con cada paso, el piso se arrastra debajo de sus botas de cuero, resonando como un siniestro presagio. Don Ramírez era un hombre que cultivaba miedo como si fuera un jardín, regando con el terror que se impuso a los esclavos y los trabajadores del molino. Era conocido por su crueldad inventiva, siempre buscando nuevas formas de atormentar a las que consideraba inferiores. Don Ramírez tenía 40 años, pero su rostro marcado se veía mucho mayor. Sus ojos fríos y calculadores hicieron temblar con un aspecto simple. Sus manos, siempre cubiertas de guantes de cuero, eran hábiles, no solo en la caza, sino también en tortura. Don Ramírez encontró un placer mórbido en prolongar el sufrimiento, al ver crecer el miedo a los ojos de sus víctimas antes de finalmente otorgarles la dulce liberación de la muerte. Esa noche estaba particularmente satisfecho consigo mismo. Había pasado el día aplicando un nuevo tipo de castigo a un esclavo que había intentado escapar. El hombre ahora colgaba de una cuerda en el patio, un ejemplo para los demás. Su cuerpo se sacudió suavemente en el viento, un recordatorio macabro del destino que esperaba a cualquiera que se atreviera a desafiar la orden establecida. El olor a sangre y sudor se cernía en el aire. Una sinfonía mórbida que Don Ramírez disfrutó con una sonrisa fría en sus labios. Miguel observó desde lejos, los puños llenos de ira impotente. Conocía al hombre que ahora colgaba la vida, con los ojos vidriosos en una última mirada de horror. Fue Joaquim, un amigo cercano, alguien que compartió el mismo deseo de libertad. La escena fue un recordatorio brutal de que el tiempo se estaba acabando, que la muerte podría alcanzarlos en cualquier momento. Pero en lugar de desesperación, Miguel sintió la ira hirviendo en sus venas. Cada acto de crueldad de Don Ramírez era otro ladrillo en la pared del odio que construyó en su corazón. El ingenio estaba sumergido en un silencio opresivo, roto solo por el guardabosques de las cadenas y los bajos murmullos de los esclavos que aún trabajaban, incluso bajo la capa de la noche. La luna llena iluminó el escenario, revelando la cara endurecida de Don Ramírez mientras caminaba hacia la gran casa. Sin embargo, Miguel estaba atento, observando su trabajo, capturando cada detalle del comportamiento del capitán. Sabía que cada paso, cada gesto de Don Ramírez era una pista del momento de venganza que estaba esperando. Dentro de la gran casa, Don Ramírez estaba con Don Manuel. La conversación entre los dos fue un intercambio de confidencias venenosas, una planificación de nuevos métodos de control y castigo. Don Manuel confió completamente en Don Ramírez, viendo en él no solo un empleado, sino también un aliado estratégico para mantener el orden y la productividad de su tierra. Juntos formaron una alianza de opresión que parecía inquebrantable. Sin embargo, Miguel sabía que incluso las rocas más duras pueden ser erosionadas por la persistencia del agua. Continuó esperando pacientemente la oportunidad de actuar. En su corazón, la imagen de Ana, su amada esposa, permaneció viva. Su voz suave susurraba promesas de justicia. No podía fallar, no podía permitir que el sacrificio de tantos, el dolor de tantos, fuera en vano. Esa noche, mientras Don Ramírez ofreció el éxito de su nuevo método de castigo, Miguel selecta en silencio su juramento. La venganza era inevitable. No descansaría hasta que se vengara cada gota de sangre, y hasta que los culpables pagaron sus crímenes con la misma moneda que solían oprimir y destruir. Se acercaba el tiempo, y Miguel sabía que cuando llegó, la tormenta que traería con él sería devastadora. Debajo del cielo cubierto por las nubes pesadas, el molino despertó a otro día de tormento. El aire se cargó de tensión, y una capa de expectativa rondaba los campos de la caña de azúcar, alimentados por las sombras que se movían sigilosamente entre las densas filas de las plantas. El sonido amortiguado de las voces y los pasos resonó, mezclándose con la esquina distante de los pájaros. Ese día, un nuevo capítulo de horror estaba a punto de ser escrito en las tierras de Don Manuel Gutiérrez. Mateo era un hombre de estatura mediana, pero su fuerza y resistencia negaron la aparente fragilidad de su cuerpo. Tus ojos, de una K, se apestaba profundamente, eran como pozos de determinación.
reflejando la lucha silenciosa que libró diariamente para sobrevivir en ese infierno. El hambre era una presencia constante, una sombra hambrienta que se alojaba en las entrañas de cada esclavo, que corroía sus fuerzas lentamente, pero Mateo, como muchos, se negó a sucumbir. El crimen de Mateo era simple: ceder ante el hambre que consumía su cuerpo y robando un pedazo de yuca. Para los maestros del molino, un acto tan pequeño era una afrenta imperdonable, un defecto en el orden que habían impuesto por la fuerza del miedo. No hubo juicio, no hubo defensa. El juez de los opresores fue rápida e implacable, una demostración de poder que se tradujo en castigo y humillación pública. La noticia se extendió rápidamente por el molino, cargada en el susurro de las voces temerosas que temían lo que venía. La atención se centró en el patio central, donde los castigos fueron ejecutados con la precisión de una máquina de destrucción. El sol se subió lentamente al cielo. Sus primeras luces se tiñen el horizonte de un rojo de sangre, el presagio de la macabra que se desarrollaría bajo su vigilancia indiferente. Miguel, envuelto en sombras, observó con una mirada dura. Cada fibra de su ser rechazaba la injusticia que se desarrolló ante sus ojos. Pero sabía que aún no podía actuar. Tenía que ser paciente. Tuve que esperar el momento adecuado. Pero eso no hizo que la escena fuera menos dolorosa, menos horrible. Su corazón latía duro. Cada uno pulse un recuerdo de la promesa de venganza que había hecho. Los esclavos se reunieron en un semicírculo alrededor del centro del patio. Sus expresiones oscuras que reflejan el dolor y la impotencia que sintieron. No solo fue Mateo el que se estaba probando allí, sino cada uno de ellos, cada deseo de libertad, cada intento de vivir digno. Don Manuel Gutiérrez y don Ramírez, el capitán del monte, estaban presentes. Su frío se parece al hielo, observando a la multitud con una satisfacción sádica. Mateo fue llevado al centro, con las manos atadas, la cara sucia de la tierra y el sudor. No bajó la cabeza, no cedió a la vergüenza que intentaron imponer. En sus ojos había una llama de desafío que no podía borrarse. El silencio cayó en el patio pesado y sofocante cuando don Ramírez se acercó, cada paso resonando como truenos. Cada movimiento se premió para maximizar el impacto de lo que vendría después. El capitán del monte, con su voz severa y afilada, comenzó a hablar sobre la importancia del orden y el respeto por las reglas, palabras vacías que sonaban como batir la piel de los presentes. Para él, el hambre era un crimen y un castigo, un espectáculo necesario. Con un gesto calculado, quitó el látigo de cuero que trajo a la cintura, el sonido del crujido de cuero en el aire como una serpiente lista para atacar. El primer golpe cortó el aire con un silbato agudo, golpeando la espalda de Mateo con un sonido que resonó a través del patio. Miguel envolvió los dientes, sus manos cerradas en puños impotentes, mientras que los gritos de dolor de Mateo resonaron en sus oídos como una sinfonía de sufrimiento. Cada golpe fue una cicatriz nueva, un recordatorio del sistema brutal que los mantuvo encadenados. Los esclavos observaron en silencio. Sus caras tienen una máscara de dolor y renuncia. El espectáculo continuó. El látigo de don Ramírez se mueve con precisión letal. Cada uno explotó una firma de crueldad. Pero lo que no se podía ver, lo que escapó de su control, era el fuego que estaba encendido en los corazones de quienes presenciaron la escena. Un incendio que ardía con una intensidad creciente, alimentada por la injusticia y la humillación. Cuando don Ramírez finalmente cesó, el cuerpo de Mateo estaba cubierto de sangre, con la espalda de un mapa de cicatrices vivas. Lo dejaron allí, acostado en el suelo, un símbolo de la orden impuesta por el terror. Pero en sus ojos todavía había vida, todavía había un desafío. Miguel sabía que este espíritu indomable era una semilla de esperanza, una chispa que alguna vez se convertiría en una llama incontrolable. Mientras el sol estaba en el horizonte, muriendo el cielo con los colores de la muerte y la promesa, Miguel renovó su juramento de venganza. Sabía que el tiempo se estaba agotando, que la tormenta que se formó en su corazón pronto sería imposible de contener. Y cuando llegó el momento, garantizaría que cada gota de sangre derramada en ese molino se vengará con la furia de la justicia que no sabía la misericordia. Bajo el cielo pesado y amenazante del molino, el día se desarrolló en lo que parecía ser solo otro viaje de opresión. Sin embargo, en ese rincón de México en 1855, una nueva capa de horror estaba a punto de ser inscrita en la narrativa de dolor que marcaba cada centímetro de esas tierras. En el centro del patio, donde los destinos se sellaron bajo la mirada severa del sol, Mateo, ataron y colgando de los tobillos, se convirtió en el epicentro de un espectáculo perverso orquestado por don Ramírez. La multitud se reunió en un silencio contenido.
La apariencia fixed en el cuerpo de Mateo que se sacudió como un péndulo macabro en el viento. El aire estaba impregnado con el olor a sangre metálica, mezclada con sudor y polvo que bailaban bajo los pies de cientos de espectadores impotentes. Cada látigo que cortó el aire era una oración registrada en las mentes de los que observaron. Un brutal recordatorio de lo que significaba desafiar el orden establecido por los plantadores. Miguel, posicionado estratégicamente entre las sombras, observó con un aspecto que mixta impotencia y determinación feroz. El sonido de las pestañas se mezcló al palpitar su sangre, cada una del aspes que hacía eco como trueno dentro de su pecho. Vio cuando la carne de Mateo se abrió, desgarrada por la crueldad encarnada en el brazo de don Ramírez, y se sintió ardiendo con la misma furia que consumió a su amigo. A pesar del horror, Miguel no desvió sus ojos. Sabía que necesitaba presenciar, que cada cicatriz infligida en Mateo alimentó la promesa de venganza que llevaba en su corazón. Los gritos de Mateo pronto se convirtieron en gemidos y finalmente en un terrible silencio cuando perdió la conciencia. Colgando boca abajo, su cuerpo sangriento era un testimonio silencioso de la brutalidad que todos conocían tan bien. La cara de Mateo se volvió hacia el cielo. Parecía rogar por la justicia que nunca vendría de arriba, pero Miguel había prometido traer con sus propias manos. Mientras la sangre de Mateo goteaba en el suelo, creando pequeños charcos escarlatas en la tierra seca, don Ramírez se alejó, satisfecho con el trabajo de terror que había firmado. Su sonrisa era una cicatriz en una cara ya marcada por el tiempo y la violencia, un recordatorio constante de que su poder era absoluto e innegable. Para él, cada castigo era un juego, un baile macabro donde era el director de una orquesta de dolor. Los esclavos, testigos silenciosos de castigo, se dispersaron lentamente, como sombras que se desvanecen en el amanecer. Pero Miguel permaneció, oculto entre las sombras, la mente está sellando con planes de retribución. Sabía que se acercaba el momento, que el momento de actuar estaba a punto de llegar. Cada gota de sangre que goteaba de Mateo era una gota de coraje agregada a su determinación. Esa noche, cuando el molino se zambulló en una oscuridad tan gruesa como la desesperación que lo impregnaba, Miguel se escabulló en el lugar donde se había quedado Mateo. Las estrellas, indiferentes, observaron desde el cielo mientras se arrodillaba junto a su amigo, revisando su respiración y confirmando que, a pesar de todo, Mateo todavía vivía. Los ojos de Miguel se mezclaron con los de Mateo por un breve momento, un intercambio silencioso de promesas y esperanzas. «No estás solo», murmuró Michael, la voz casi un susurro llevada por el viento. «No estamos solos». Con cuidado comenzó a desatar a Mateo. Cada nudo deshecho con la precisión de un cirujano. Cada movimiento una oración silenciosa por la fuerza y el coraje. La oscuridad los envolvió, pero para Miguel ella era una aliada, una portada bajo la cual podía preparar su venganza. Sabía que necesitaría más que ira para derrocar los cimientos del poder que los mantuvo encadenados. Necesitaría astucia, paciencia y aliados. Mientras que los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el horizonte, Miguel llevó a Mateo a un lugar seguro, lejos de las miradas vigilantes de sus opresores. Sabía que con cada día que pasaba estaba un paso más cerca del momento en que sus planes se convertirían en acción, cuando la sangre derramada se vengaría de sangre. Y en ese amanecer, bajo el cielo, Miguel renovó su juramento de que se haría justicia, no por las leyes de los hombres, sino por la voluntad de un corazón que no sabía la rendición. Bajo la capa de la noche, la granja de don Manuel Gutiérrez parecía inactiva, pero para aquellos que vivían bajo el yugo de la opresión, cada sombra era un aliado, cada susurro, una promesa de resistencia. Mateo, ahora recuperado de las heridas que casi le robaron la vida, se movió con la precaución de un depredador, sus ojos atentos a cada detalle del entorno que lo rodeó. El dolor seguía siendo una presencia constante, palpitando en su cuerpo como un cruel recordatorio de lo que había sufrido, pero la determinación en su corazón ardía más intensamente que cualquier dolor. Los días pasaron una sucesión de rutinas implacables, pero para Mateo cada día era una oportunidad para observar y aprender. Estudió a don Ramírez con un aspecto clínico, absorbiendo todos los aspectos de su rutina como espía en el territorio enemigo. El capitán del monte, a salvo de su impunidad, siguió con sus hábitos despreocupados, sin saber que cada movimiento suyo se estaba analizando meticulosamente. Mateo sabía que necesitaba ser paciente, que el más mínimo error podría ser fatal. Pero la ira y la sed de la justicia eran un combustible poderoso, y estaba decidido a usarlos a su favor. Mateo no estaba solo en su vigilancia. Miguel, siempre a su lado, era un aliado silencioso, una confianza diente en el que podría confiar ciegamente. Juntos formaron una pareja implacable, unida por el dolor y el deseo de venganza.
Miguel, con su fuerza silenciosa y su determinación inquebrantable, fue el ancla que mantuvo a Mateo firme en su misión. Los dos sabían que su única posibilidad de éxito residía en la astucia, la capacidad de transformar sus debilidades en fuerza. Las noches se pasaron en conversaciones largas murmuradas, donde se discutieron y refinaron cada detalle del plan. Mateo y Miguel sabían que el tiempo se estaba agotando, que necesitaban actuar antes de que la oportunidad escapara a través de sus dedos. Estudiaron las rutas nocturnas de Don Ramírez, los momentos en que se hijo a sí mismo, los lugares donde bebía solo, lejos de los ojos curiosos. El conocimiento de los hábitos del capitán del monte fue la clave para la ejecución de su venganza. Un juego de ajedrez mortal donde cada movimiento debía calcularse con precisión. La tensión en el molino era palpable, una corriente subterránea que amenazaba con explotar en cualquier momento. Los esclavos, conscientes de algo inminente, mantuvieron sus ojos bajos, pero en sus corazones la esperanza comenzaba a florecer. Mateo sabía que la venganza que él y Miguel planearon no era solo un personal, sino un acto de justicia para todos los que habían sufrido bajo el régimen terrorista de Don Ramírez. Cada golpe, cada cicatriz, cada lágrima derramada debía vengarse. Finalmente, llegó la noche que esperaron. El cielo estaba cubierto de densas nubes. La oscuridad era casi absoluta. Un aliado perfecto para lo que estaba por venir. Mateo y Miguel se movían como sombras. Cada paso calculado, cada respiración controlada. El plan era simple pero eficiente. Esperarían que Don Ramírez, borracho y despreocupado, siga su ruta habitual hacia el cobertizo, donde solía beber solo. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido lejano de los grillos y susurrándolo del viento a través de las hojas. Mateo, escondido en un rincón oscuro, observó cómo Don Ramírez se tambaleaba hacia el cobertizo, una botella de brandy ya vacía en sus manos. Miguel, posicionado estratégicamente, se estaba preparando para sellar su destino. La tensión en el aire era casi tangible, una cuerda a punto de romperse. Cuando Don Ramírez finalmente entró en el cobertizo, llegó el momento tan ansiosamente esperado. Miguel bloqueó la salida cuando Mateo se acercó en silencio desde atrás, una sombra entre las sombras. El capitán del monte, todavía ajeno al peligro, se derrumbó sobre una mesa, la bebida adormeciendo sus sentidos. Fue el momento perfecto, el clímax de cuidadosas semanas de planificación. Mateo se acercó. El corazón latía con un ritmo frenético. Sus manos sacuden un poco, pero no miedo. Era adrenalina, la anticipación del acto final de justicia que había anhelado durante tanto tiempo. Con un movimiento rápido y silencioso, se lanzó sobre Don Ramírez, inmovilizándolo antes de poder reaccionar. La pelea fue breve. El capitán de las malas hierbas estaba desorientado, atrapado por la sorpresa por la ferocidad del ataque. Miguel se unió a él, y juntos arrastraron a Don Ramírez del cobertizo a la noche sin luna, que los protegería de lux no deseados. El capitán del monte, ahora consciente de lo que estaba sucediendo, luchó inútilmente contra sus captores. Sus gritos fueron ahogados por la firme mano de Miguel, y sus ojos, una vez llenos de arrogancia, ahora brillaban con el miedo que a menudo había infligido a los demás. En el corazón de la oscuridad, Mateo y Miguel finalmente se enfrentaron a Don Ramírez con los horrores de sus acciones. Cada palabra era una acusación, cada recuerdo una oración. Las lágrimas del monte eran una ironía amarga, una inversión de los documentos que nunca podría haber predicho. Y cuando la venganza finalmente se consumó, fue con un sentido de justicia que no conocía a la misericordia. El cuerpo de Don Ramírez se dejó como una advertencia, una promesa cumplida. Se había hecho la venganza y con ella una nueva era comenzaba a recurrir a las tierras de Don Manuel Gutiérrez. Mateo y Miguel, unidos por él, sabían que la pelea estaba lejos de terminar, pero ahora tenían la chispa de la victoria para guiarlos. El derramamiento de sangre esa noche no sería en vano, y continuarían luchando hasta que se conquistara la libertad. Bajo el cielo estrellado, renovaron su juramento, sabiendo que la verdadera justicia apenas comenzaba. La noche sin luna era una capa perfecta para las sombras que se movían silenciosamente a través del molino. Las estrellas, ocultas detrás de las pesadas nubes, hicieron que la oscuridad fuera aún más densa y más opresiva. El aire estaba cargado de silencio casi palpable, interrumpido solo por el sonido distante de los grillos y el suave susurro del viento entre las hojas de la caña de azúcar. Era como si todo el mundo arrestara la respiración, esperando el inevitable resultado. Mateo, ahora un maestro de las sombras, se movió con una confianza implacable. Se calculó cada paso, cada movimiento, un baile silencioso de venganza en Cherry y justicia.
Recordaba vívidamente el dolor y el terror que había sentido cuando había estado colgando. Las cuerdas apretaban su carne, la sangre goteaba lentamente en la espalda. Ese recuerdo no era solo una cicatriz física, sino una marca indeleble en su alma, un recordatorio constante de la crueldad de don Ramírez. A su lado, Miguel acompañó cada movimiento, un guardián silencioso y feroz. Juntos formaron una alianza no calificada forjada en el incendio de la injusticia y el dolor. Sus corazones latían al unísono, alimentado por la misma determinación de ver al capitán de Mato pagar por sus crímenes. Bajo la portada de la oscuridad, se acercaron al punto de emboscada, un lugar estratégicamente elegido para maximizar el efecto sorpresa. El plan era simple pero ingeniosamente ejecutado. Mateo, usando las mismas cuerdas que una vez lo encarceló, preparó una trampa que convertiría el terror en justicia. Las cuerdas estaban hábilmente disfrazadas entre las sombras, listas para convertirse en una trampa mortal. Cada detalle había sido planeado meticulosamente. Cada nudo, una promesa de venganza. Don Ramírez, ajeno al destino que lo esperaba, caminó por el sendero oscuro, su mente entumecida por la arrogancia de años de impunidad. No sospechó que cada paso lo acercó a su fin. El capitán del monte estaba solo, seguro de que el temor que había cultivado entre los esclavos era suficiente para mantenerlos bajo control. Pero esa noche, el miedo cambiaría de lado. El sonido de los pasos cuidadosos resonó suavemente en el sendero, y Mateo, oculto en las sombras, esperó pacientemente. Sabía que solo tenía una oportunidad, que la ejecución del plan debía ser perfecta. Cuando don Ramírez finalmente cruzó el umbral de la emboscada, el mundo parecía detenerse por un momento congelado en el tiempo, donde todo estaba a punto de cambiar. Con un movimiento rápido, Mateo activó la trampa. Las cuerdas, como serpientes traicioneras, dispararon y envolvieron las piernas de don Ramírez, arrastrándolo al suelo con una fuerza inexorable. El capitán de Bush liberó un grito de sorpresa y dolor. Su arrogancia se destrozó por la repentina inversión de papeles. Antes de que pudiera reaccionar, Mateo y Miguel estaban sobre él, inmovilizándolo con la precisión de los depredadores experimentados. La pelea fue breve, el elemento sorpresa era su arma más grande. Don Ramírez, atrapado por sorpresa, fue rápidamente neutralizado. Sus ojos, que tan a menudo brillaban cruelmente, ahora eran muy abiertos de terror. Estaba indefenso a merced de aquellos que una vez despreciaban. El temor que siempre había infligido a los demás ahora lo consumió, y finalmente entendió la desesperación de sus víctimas. Mateo no perdió el tiempo. Con una eficiencia silenciosa, usó las cuerdas para atar a don Ramírez, cada nodo apretado con firmeza, cada bono, un juicio de justicia. El capitán del monte colgaba boca abajo, tal como lo había hecho con muchas de sus víctimas. Ahora él era el ejemplo, el símbolo que la verdadera justicia, aunque tarde, siempre encontró su camino. Miguel observó en silencio, sus ojos fijos en la escena que se desarrolla. Sabía que esto era solo el comienzo, que aún estaba por hacer, pero por ahora se había hecho justicia, y el ingenio, por un breve momento, se había convertido en un lugar de esperanza. Con don Ramírez atado e impotente, Mateo y Miguel organizaron la escena cuidadosamente. Se planeó que cada detalle enviara un mensaje claro a todos los que se consideraban intocables. El cuerpo del monte se encontraría al amanecer, como una clara advertencia de que el momento de la impunidad estaba llegando a su fin. Cuando los primeros rayos de sol finalmente rompieron el horizonte, bañaron el molino con una nueva luz, una promesa de cambio. Don Ramírez, colgado como un trofeo macabro, fue un recordatorio de que la justicia, a pesar de que fue alcanzada por manos de sangre, era más dulce que cualquier venganza. Mateo y Miguel, ocultos entre las sombras, observaron mientras los primeros trabajadores del día descubrieron la escena. El choque y el miedo en las caras de primer plano eran evidentes, pero entre los esclavos algo más profundo floreció. Esperanza. Un sentimiento que se negó a ser silenciado, que creció como una llama indomable. La emboscada había sido un éxito, pero para Mateo y Miguel, la pelea estaba lejos de terminar. Sabían que necesitarían ser aún más cuidadosos de que los maestros del molino no permitieran que tal afrenta pase sin represalias. Pero en ese momento, a la luz del amanecer, sabían que habían dado un paso importante. La venganza fue solo el comienzo, y la verdadera libertad estaba al alcance de aquellos que se atrevieron a luchar por ello. Con su corazón palpitando al unísono, Mateo y Miguel renovaron su juramento.
La lucha continuaría, y no descansarían hasta que se vengara cada gota de sangre derramada, hasta que la libertad fuera más que un sueño lejano, sino una realidad conquistada con sudor, lágrimas y sangre. Bajo el cielo mexicano de 1855, la nueva era comenzaba a nacer, forjada en la determinación de aquellos que se negaron a ser esclavizados. La luz del amanecer se infiltró en las grietas en el cobertizo, lanzando sombras inquietantes en las paredes de madera desgastadas. El olor a sangre coagulada rondaba en el aire, un recordatorio picante de lo que había sucedido. Don Ramírez, el viejo capitán del arbusto, ahora estaba en una posición con la que nunca había soñado. Ata y colgando boca abajo, era una sombra del hombre que una vez había aterrorizado a tantos. La sangre corrió hacia su cabeza, dejando su visión nublada y su mente confundida. Parpadeó repetidamente, tratando de concentrarse en los contornos indistintos de donde fue arrestado. La gravedad tiró de su cuerpo con una fuerza cruel, y el dolor palpitó en sus sienes como un tambor incesante. Era una ironía amarga que él, que se deleitaba tanto de someter a otros a la misma humillación, ahora estaba experimentando el mismo destino. El silencio a su alrededor era ensordecedor, roto solo por el sonido de su propio corazón martillando en sus oídos. Trató de luchar contra los lazos, pero eran firmes, apretados con precisión que reconoció. Miguel y Mateo. Sus pensamientos inmediatamente se volvieron hacia aquellos a quienes había despreciado tanto. Sabía que eran responsables de su situación actual, los arquitectos de este cambio que nunca podría haber predicho. El dolor en sus articulaciones aumentó con cada movimiento, pero el pánico era un compañero aún más cruel. Don Ramírez sintió el sudor corriendo por su frente, mezclando con la tierra y la sangre que manchan su piel. Trató de gritar, pero el sonido salió débil, un patético eco de la autoridad que alguna vez tuvo. No había nadie para escucharlo, nadie para responder a sus apelaciones. Estaba solo, como tantos que había dejado para morir. El tiempo se prolonga con una tortuosa lentitud. Cada segundo se extendía como una eternidad, y se encontraba enfrentando a los fantasmas de su propia crueldad. Los rostros de sus víctimas surgieron en su mente, una procesión oscura que lo acusó en silencio. Cada aspecto vacío, cada cuerpo mutilado, cada súplica ignorada era un peso en su conciencia. Por primera vez, Don Ramírez se vio obligado a enfrentar la verdadera extensión de sus acciones, la furia y el dolor que había sembrado donde había pasado. Afuera, el sol subió lentamente, bañando el molino con una luz dorada que parecía burlarse de su desgracia. Los esclavos comenzaron a despertar por otro día de trabajo, pero esta vez había algo diferente en el aire. Mateo y Miguel habían plantado una semilla de esperanza, una chispa que prometía convertirse en una llama. Y Don Ramírez, el temible capitán del monte, era ahora el símbolo de lo que venía. Mientras que el día avanzó, la noticia de su captura se extendió como fuego entre los trabajadores del molino. El miedo que había cultivado tanto comenzó a disiparse, reemplazado por una determinación renovada. Los ojos que una vez doblados ahora eran firmes, llenos de una fuerza recién descubierta. Don Ramírez fue un recordatorio vivo de que los poderosos también podían caer, que la justicia, incluso tarde, siempre encontró su camino. Mateo y Miguel, ocultos en sus posiciones estratégicas, observaron el desarrollo de eventos con ojos alerta. Sabían que la pelea estaba lejos de terminar, que habría represalias, que don Manuel no dejaría pasar la afrenta sin respuesta. Pero por ahora habían obtenido lo imposible. Habían erigido contra la opresión y ganaron una batalla crucial. La victoria fue solo un vistazo de lo que venía. Con un corazón lleno de una mezcla de alivio y determinación, Mateo y Miguel renovaron su compromiso. Sabían que el camino por delante sería peligroso, que tendrían que ser más astutos y cuidadosos que nunca. Pero estaban listos para enfrentar a lo que vinieron, para luchar hasta que se conquistó la libertad. Don Ramírez, colgando como un trofeo macabro, permaneció inmóvil, un testimonio silencioso de la justicia que finalmente se estaba haciendo. Y mientras el sol continuaba su viaje por el cielo, el molino se convirtió en un campo de batalla donde la resistencia se fortalecía todos los días. Bajo el cielo mexicano de 1855, la promesa de libertad brillaba en el horizonte, alimentada por el coraje de aquellos que se negaron a rendirse. El descubrimiento del cuerpo de Don Ramírez fue un evento que se desarrolló bajo la mirada vigilante del sol, que parecía brillar ese día, como si quisiera presenciar la escena en toda su brutalidad. El primero en encontrar al capitán del monte fueron los trabajadores que, temprano en la mañana, fueron a los campos.
El olor dulce y nauseabundo de descomposición ya se extendía por el aire, guiándolos al lugar donde el cuerpo se balanceaba suavemente en el viento, como un tiempo macabro marcado por el tiempo. Los buitres, centinelas del destino inevitable, despegaron despiadadamente los restos de don Ramírez, celebrando una fiesta mórbida que la naturaleza siempre sabía como pre-out. La cara del capitán del monte, ahora deformada por la muerte, era un reflejo grotesco de su existencia de crueldad. Donde antes había arrogancia y desprecio, solo había una máscara de huesos expuestos y carne destrozada. Sus ojos, una vez fríos y calculadores, habían sido devorados, dejando atrás a las cavidades vacías que parecían mirar al abismo. Los trabajadores se reunieron alrededor del cuerpo, formando un círculo de looks que eran de horror y satisfacción. La escena delante de ellos fue una premonición de Justice, una visión que muchos se atrevieron nunca imaginaron, pero ahora se materializó ante sus ojos. El temor de que don Ramírez hubiera crecido durante tanto tiempo se estaba disipando, reemplazado por una poderosa sensación de alivio y renovación. El que una vez había sido el símbolo máximo de terror, ahora se convirtió en una lección de vida, un recordatorio de que nadie estaba por encima de las consecuencias de sus acciones. Mateo y Miguel, observando desde lejos, sintieron una mezcla de emociones cuando vieron el cuerpo de don Ramírez en esa situación. No fue solo la venganza la que los conmovió, sino el profundo deseo de cambiar el curso de la historia que los oprimió. Sabían que la carrera por don Ramírez era más que un acto de justicia personal. Era una declaración de guerra contra todo lo que representaba. Cada trozo de carne desgarrada, cada hueso expuesto era una voluntad de que la resistencia estaba viva y que el momento de la opresión estaba llegando a su fin. La noticia de la muerte de don Ramírez se extendió rápidamente a través del molino, como un fuego incontrolable que despertó las llamas de la revuelta en los corazones previamente asustados. Los esclavos, al enterarse del destino del capitán del monte, levantaron la cabeza con una nueva confianza. Era como si se hubiera levantado una pesada capa de oscuridad, permitiendo que la luz de la esperanza brille nuevamente. La muerte de don Ramírez no fue solo un alivio, sino un símbolo que el cambio era posible, que incluso el más poderoso podría caer. Don Manuel Gutiérrez, cuando se le informó del incidente, sintió un escalofrío a través de su columna vertebral. La muerte de su fiel capitán de marihuana fue una afrenta directa a su poder, un desafío que no se podía ignorar. Sabía que tendría que actuar rápidamente para suprimir cualquier evidencia de revuelta, para demostrar que el control todavía estaba firmemente en sus manos. Sin embargo, detrás de su fachada de autoridad, don Manuel sintió la creciente presión del cambio, un temor silencioso de que su reinado de terror se desintegrara. Mientras tanto, en el Sensala, la muerte de don Ramírez se discutió en susurros acalorados. Cada palabra, cada gesto estaba cargado de significados más profundos, un lenguaje de resistencia que florecía en medio de la opresión. Los esclavos sabían que estaban experimentando un momento histórico, que cada paso que dieron fue un paso hacia tal libertad esperada. El cuerpo del capitán del monte, colgado y devorado por los buitres, se convirtió en un legado que inspiraría a las generaciones futuras a luchar por la justicia y la igualdad. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Mateo y Miguel se reunieron con otros aliados en la oscuridad de Sensala. La atmósfera estaba cargada de expectativa, una sensación de que algo más grande estaba a punto de suceder. Argumentaron en voz baja, dibujando planes para el futuro, considerando cada posibilidad, cada riesgo. Sabían que la muerte de don Ramírez era solo el comienzo, que la verdadera batalla aún estaba por llegar. «Necesitamos continuar», dijo Mateo, su voz firme y decidida. «No podemos dejar que esto sea en vano. Deberíamos seguir adelante, luchar por aquellos que no pueden pelear». Miguel asintió, su mirada fija en las caras que lo rodeaban. «Estamos juntos en esto. Lo que hicimos fue solo un paso, pero es un paso que no se puede deshacer. La libertad es nuestro objetivo y no nos detendremos hasta que lo alcance». Y así, bajo la capa de la noche, el compromiso se renovó. Los esclavos, unidos por un deseo común de justicia, estaban listos para enfrentar lo que vino. El legado del castigo de don Ramírez era un recuerdo vivo, una advertencia de que la opresión siempre encontraría su fin en manos de aquellos que se negaron a ser sometidos. Y cuando el viento soplaba suavemente a través de los campos de caña, llevando las promesas de un nuevo amanecer, sabían que la pelea apenas comenzaba.